Arranca una nueva edición de la ya consolidada Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia. 2 días de ciclismo para toda la familia. La Marina Real Juan Carlos I fue el escenario de todos los actos, que comenzaron el viernes por la tarde con una organizada y variada programación que hizo que todos los asistentes disfrutaran a lo grande. Previo a los actos de presentación, las zonas de feria y exposición ya se encontraban abiertas al público, con más de 75 stands para los más de 15.000 amantes del ciclismo que durante todo el fin de semana visitaron las instalaciones. La recogida de dorsales y detalles al corredor se inició a primera hora de la tarde, de forma fluida y bajo un espectacular ambiente. Javier Castellar, presidente del Club Deportivo Podium, organizador del evento, daba el pistoletazo de salida a una dinámica e interesante presentación que se iniciaba con el director territorial de Valencia y Murcia, Antonio Baidecabres. La verdad es que cuando nos lo comentó Javier fue un orgullo el poder decirle que sí, y enseguida el banco vio una oportunidad de estar con todos ustedes y participar de alguna manera y colaborar en algo tan importante como es esto. ¿Qué podía hacer? Tengo lo que necesito, una ciudad que es grande. La marcha Ciudad de Valencia también quiero que sea grande. A continuación, una de las pruebas más significativas, emocionantes y gratificantes de la marcha Ciudad de Valencia, la prueba por la plena inclusión, dirigida por el director de la asociación, Mario Puerto. Este año contábamos con la voz del ciclismo español, Juan Mari Guajardo, que daría paso al corredor internacional invitado durante esta edición, Aimar Zubeldia. Quiero escuchar un aplauso enorme para el homenajeado en esta clásica y sobre todo en esta marcha. Un fortísimo aplauso para Aimar Zubeldia. 20 años con una impecable carrera profesional a sus espaldas, sería reconocida a modo de homenaje por todos los valencianos. Para concluir los actos de presentación, subirían al escenario el director de comunicación del Corte Inglés, Pau Pérez Rico, para presentar la marcha Kids el Corte Inglés y la que ha hecho posible el crecimiento de esta prueba deportiva, la diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad, Isabel García Sánchez. No solo de encanto vive el hombre, sino del buen trabajo, y Javier hace un trabajo excelente, se supera cada año. Este año además incluye el criterium de mujeres, con lo que cerramos el círculo, deporte base, deporte inclusivo y deporte femenino. Una foto de familia daría paso a los demás actos de la tarde. El grupo de rock de Cubito Prono darían las primeras notas musicales en directo, amenizando la llegada a todos los asistentes, que cada vez eran más. Aimar Zubeldia, campeón de varios títulos internacionales, fue el anfitrión de la prueba por la plena inclusión, una carrera de deportistas con discapacidad intelectual y del desarrollo que estuvieron participando y disfrutando con un objetivo muy claro: no ser invisibles para la sociedad y para el deporte. Con la inauguración oficial de la zona de exposición daría comienzo a uno de los conciertos más esperados, un homenaje ofrecido por el grupo de rock valenciano Missing Bowie. Ahí el sol en la Marina Real y las luces de lo que fue el circuito valenciano de Fórmula 1 servirían para iluminar los más de 50 participantes de la Criterium, incorporando este año la modalidad femenina. Aimar Zubeldia se quitaba el traje para ponerse por última vez el maillot. 35 participantes en este duelo, dando 50 vueltas al circuito. Pues bueno, me siento privilegiado, ¿no? Porque bueno, en un evento como la Marcha de Valencia, pues bueno, que se hayan acordado de mí en mis últimas carreras de profesional, bueno, la verdad es que me siento, como te he dicho, privilegiado. Y estoy disfrutando de los 2 días, ¿no? Sobre todo, pues bueno, ahora del criterium y mañana aún si cabe más con la marcha, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, es una manera de agradecer ese cariño que ha sentido la gente en tantos años y bueno, y qué menos que bueno, hacer una marcha como la de la Ciudad de Valencia, los 100 kilómetros con la gente que bueno, ha estado apoyándote al borde de la carretera pues estos 2 años, ¿no? Bueno, pues la verdad es que me siento feliz ser valenciano y poder ver este espectáculo en el cual la gente, la familia, las personas discapacitadas están disfrutando y que hoy es un día especial para ellos.
Igual que es para ellos, es para mí. Estoy encantado y creo que esto va a cada año a ser más importante. Con la entrega de premios concluiría esta primera jornada, aunque muchos de los participantes finalizaban el día con la cena en las instalaciones del evento, música, carpas de exposición y muy buen ambiente de cierre. Amanece en la Marina Real Juan Carlos I y desde las 7:30 de esta segunda jornada deportiva se servirían los primeros desayunos que la organización tenía preparados para los más de 2.500 participantes del evento estrella del fin de semana, la marcha cicloturista que cubriría una distancia de 100 kilómetros entre las localidades de Valencia y Cullera. A pocos minutos de comenzar la marcha y mientras que los ciclistas iban tomando posición, podíamos ver las distintas personalidades políticas que esperaban la llegada del padrino del evento. La línea de meta se vestía de gala, el público y la marea roja recibirían con fuertes aplausos a Aimar Zubeldia, acompañado de jóvenes de la asociación Plena Inclusión. Tras el corte de cinta protocolario se daba la salida y los participantes recorrían parte del trazado del circuito de Fórmula 1. Todo un privilegio poder pedalear por estas emblemáticas partes del puerto de Valencia. La serpiente roja, todavía unida, salía de la ciudad para encarar la carretera del Saler, un marco incomparable para disfrutar de una mañana de ciclismo entre amigos. Cabe destacar uno de los pilares más fuertes de esta marcha, la seguridad. Más de 50 unidades móviles de enlace y decenas de miembros de la Guardia Civil acompañaron a los ciclistas durante todo el recorrido. Campos de arroz, rectas cubiertas de pinos y la Albufera de Valencia serían el enlace entre Valencia y Cullera, formando grandes pelotones. Tras una hora de marcha a buen ritmo, ya con el mar de fondo y dejando atrás el faro de Cullera, llegaban al primer puerto de la ruta, el Volcán. Una corta pero durísima subida que estiró el grupo de cabeza con bonitas arrancadas por parte de algunos corredores. Mientras tanto, en la Marina Real se celebraba la tercera edición de la marcha Kids El Corte Inglés, donde los más pequeños pudieron vivir una experiencia ciclista de primer orden en un recorrido cerrado para ellos por el interior del puerto. 300 niños, bajo la mirada de sus padres, sentirían la emoción de poder participar en una carrera con esa logística. Una vez superado ese tramo y adentrados en las calles de Cullera, aún quedaba la subida al castillo, otro duro repecho que se vería recompensado con las preciosas vistas de la comarca de la Ribera. Un avituallamiento les esperaba a la salida del pueblo. Cientos de participantes pararían para reponer fuerzas y afrontar la vuelta. Varios de los grupos se cruzarían en el recorrido, cada uno imponía su ritmo y marcaba su tiempo de llegada a la capital del Turia. Poco a poco y de forma regular fueron llegando a meta todos los ciclistas. Y por si esto era poco, a continuación se celebraba la clausura de las escuelas de ciclismo, donde 250 niños participaban en la última prueba del calendario anual, dando por concluida la temporada. Muy bien, este es el cuarto año que repito esta marcha y cada año se supera, la organización súper bien. Y la verdad es que ha sido muy bonita, el ambiente fenomenal. La verdad que muy bien, hemos ido todos, yo creo que nos hemos portado todos muy bien y ha salido bien, muy bien. La organización y dirección de carrera ponía el broche de oro a un evento de este calibre, con una particular celebración encima del escenario, donde se hacía reconocimiento al trabajo de todos los voluntarios y personas que han podido hacer posible que algo tan grande como esta marcha salga a la perfección. Y con esto daba por concluido el fantástico fin de semana, con un inigualable ambiente ciclista en Valencia, y emplazaba a todos los deportistas a vivir de nuevo la experiencia en 2018, que sin desvelar ningún secreto dará mucho que hablar.
Gracias por confiar en esta marcha. Gracias por seguir escribiendo en nuestra historia.